como había puesto en el mail, la sesión nos retrotrae a los meses más duros de la pandemia del COVID de marzo y abril. De manera que nosotros, bueno, como servicio de enfermedades autoinmunes, una de las cosas que nos preocupaba más era la salud de nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Tanto por la propia enfermedad y el riesgo de infecciones como por la inmunosupresión que la mayoría de ellos llevan, ¿no? Y el curso que podía tener o el impacto que podía tener la infección por COVID, por SARS-CoV-2, la infección de COVID-19 en nuestros pacientes. Entonces, es verdad que desde el principio habían aparecido artículos en relación con este tema, con resultados un poquito contradictorios a la hora de describir formas más graves o no de la enfermedad en este tipo de pacientes. Y un poquito para aunar la experiencia que teníamos en el hospital clínico y un poquito por iniciativa, digamos, del grupo, un grupo de trabajo que se ha creado en el IDIVAPS de enfermedades inmunomediadas, decidimos recoger, digamos, la casuística de los pacientes con enfermedades autoinmunes o inmunomediadas que habían tenido una infección o que presentaban una infección por COVID, tanto desde un punto de vista diagnóstico por PCR como probable. De manera que esto es la sesión de hoy, se presenta un poquito los resultados no tan preliminares, sino bastante definitivos de la casuística de los pacientes con este tipo de enfermedades vistos en el hospital clínico. El trabajo está coordinado por el doctor Gómez Puerta, del Servicio de Reumatología, y como junior del trabajo tenemos a Juan Camilo, que es residente de reumatología y que ahora está rotando en nuestro servicio. Que en principio les quería agradecer también a ellos la iniciativa, digamos, un poquito el liderazgo de este trabajo y también, como dije ayer, felicitarnos todos los que hemos contribuido a incluir pacientes en este trabajo. De manera que, Juan Camilo, adelante. Aquí, hoy está. Sí. Ahora, sí. Y pantalla 1. Ahora no está. Hola, buen día. ¿Se ve la diapositiva? Hola. Hola. ¿Se ve? Sí. ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Vale, pues buenos días a todos. Vale, pues el tema de hoy, la propuesta del doctor Espinosa era básicamente hacer como un update de la evidencia que hay disponible sobre COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunomediadas. Este va a ser básicamente como la hoja de ruta de la charla de hoy. Vamos a ponernos un poco en contexto teniendo en cuenta los datos disponibles actuales de la pandemia de COVID-19. Revisaremos de forma global algunos trabajos que han sido publicados con este grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunomediadas. Y al final compartiremos los resultados del registro multidisciplinar del hospital, donde pues básicamente revisaremos los resultados y haremos un poco la discusión de los mismos. Probablemente ninguno de nosotros se imaginaba hace un año que este 2020 iba a ser como tan especial, en el sentido que íbamos a tener que afrontar una nueva pandemia con un virus que, si bien era parcialmente conocido por pandemias previas como el SARS o el MERS, rápidamente desde diciembre del año anterior, pues ha mostrado que tiene ciertas particularidades en cuanto a su presentación y nos ha obligado rápidamente pues a conocer sobre él y a conocer básicamente y a ser un poco críticos en cuanto a la evidencia disponible para poder abordar adecuadamente pues este tipo de enfermos. Aquí son datos de la OMS más o menos hasta hace una semana, donde vemos que evidentemente ha tenido un crecimiento exponencial de una forma muy rápida, donde tenemos actualmente en el mundo más de 30 millones de contagiados, con una letalidad una mortalidad casi que creo que ya cercana a 1 millón de pacientes. Y en España, pues evidentemente ha sido una de las zonas más afectadas, adicional a China, Italia y otras, donde tenemos casi más de 700.000 casos y más de 30.000 fallecidos. Como todos hemos vivido desde hace unos meses, evidentemente esto ha sido pues algo a contrarreloj, es decir, el aumento de casos ha sido exponencial. Ya tenemos una primera ola donde pues digamos que pues hemos aprendido algunas cosas, pero realmente quedan muchos interrogantes hasta el momento en cuanto al comportamiento del virus y en cuanto a, digamos, el impacto diferencial en ciertas poblaciones, como pues el tipo de pacientes al cual nos enfrentamos. Evidentemente, actualmente estamos enfrentando ya una segunda ola y parte de la información que se ha recogido en esta primera
pues digamos que nos quiere permitir afrontar un poco mejor ese tipo de enfermos. El contexto básicamente es el siguiente. Tenemos previamente que pacientes con tratamiento inmunosupresor, no solamente los pacientes al cual nos enfrentamos, sino también pacientes trasplantados, entre otros, son pacientes que generalmente se le asocia un mayor riesgo de infecciones virales, bacterianas y algunas complicaciones, digamos, de forma global. Datos previos de la epidemia, de la pandemia del SARS o del MERS, digamos que no han demostrado como tal que haya un aumento en cuanto a la mortalidad en ese tipo de población, pero sin embargo, como decía el doctor Espinosa, pues realmente hay discrepancias teniendo en cuenta los resultados de diferentes cortes que han sido publicadas hasta la fecha. Tenemos, evidentemente, parte del arsenal terapéutico con el cual disponemos para manejar nuestros pacientes. Evidentemente, digamos que ha estado muy bien, como muy de moda en cuanto a que hacen parte del arsenal terapéutico para el manejo de la infección. Y evidentemente hay un creciente interés en cuanto al impacto que tiene ese tipo de patologías, enfermedades autoinmunes inmunomediadas, no solamente en el riesgo de susceptibilidad de la infección de ese tipo de pacientes, sino también en algunos desenlaces, bien sea el ingreso hospitalario, o el desarrollo de algunas complicaciones durante el curso de la infección. Este es un esquema que permite básicamente o pretende exponer un poco como la expresión de la enfermedad. Es una expresión realmente muy heterogénea. Sabemos que hay diferentes factores o una interacción bastante compleja entre un huésped, un germen y un medio ambiente, hace que la expresión de una misma enfermedad o un mismo virus cambie y sea un poco diferente según el paciente o según el huésped del cual estemos hablando. Tenemos una mayoría de casos, más o menos un 50-55%, donde cursan con una infección leve moderada, y menos prevalente, un 15 o un 5%, pacientes con una enfermedad severa o crítica, donde digamos que desarrollan complicaciones pues, que ya conocíamos con otro tipo de gérmenes, pero que hemos ido entendiendo en el transcurso de la pandemia. Evidentemente los cuadros leves pues comprenden una serie de síntomas que ya todos digamos conocemos bastante bien. En algunos pacientes con infección moderada pues vemos esos afectado intersticial a nivel pulmonar que es tan característico, y en un grupo de pacientes con enfermedad severa o crítica pues, realmente desarrollan complicaciones de diferente índole a nivel multiorgánico, donde básicamente traducen una respuesta inflamatoria pues, aberrante o exagerada, una coagulopatía, una disfunción endotelial, y en algunos casos pues evidentemente terminan con un desenlace fatal. Podríamos también hablar de una segunda fase, no son fases propiamente dicho, porque pues no es digamos una línea continua, los pacientes no pasan de una a otra, sino que en algunos, bien sea se puede sobreponer una u otra, o pueden tener digamos que un desenlace un poco diferente según el contexto en el cual estemos hablando. Hay evidentemente secuelas, no solamente a nivel pulmonar, sino todo lo que pues trae consigo una estancia en UCI y otro tipo de complicaciones, y evidentemente hay un trasfondo inmunológico que cada vez, pues, digamos, se conoce más, pero todavía queda mucho por entender, donde no solamente afectación en cuanto a una respuesta inmune innata y adaptativa, trae, digamos, la explicación de esta expresión fenotípica tan heterogénea. Evidentemente, inicialmente hay una respuesta antiviral, con todo lo que tiene que ver la respuesta innata de interferón del tipo 1, y más adelante una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias que están, digamos, dando sustento a todas las complicaciones a nivel multiorgánico que hemos visto. El curso natural de la enfermedad, digamos que desde las primeras publicaciones en China, en Italia y en otras latitudes, digamos que se han conocido y se han descrito de forma detallada. Es casi que matemático un poco los días en cuanto a desde el inicio de los síntomas al desarrollo de ciertas complicaciones, no solamente al nivel pulmonar, sino a otro tipo de niveles. Y evidentemente se han propuesto probablemente, digamos, una probable ventana de oportunidad donde ciertas terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras, de forma oportuna o según el contexto, básicamente pretenden prevenir el desarrollo de complicaciones y evidentemente pues evitar que haya un desenlace fatal en ese tipo de población. Se han descrito también en diferentes publicaciones, digamos el análisis de las cortes iniciales, que hay diferentes factores asociados a mal pronóstico. Son factores de diferente índole, como la edad avanzada, género masculino, el tabaquismo, diferentes comorbilidades, entre otras, que ponen en riesgo a un paciente en particular de, por ejemplo, no solamente adquirir la infección, sino de requerir un ingreso hospitalario y estando ingresado, hacer complicaciones que pueden llevar pues, al ingreso a la UCI,
desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria, falla multiorgánica, eventos tromboembólicos, entre otros. Evidentemente, las cortes iniciales, digamos que no son representativas en el sentido de que no incluyen pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunomediadas y por ende, pues está creciente interés en tener, digamos, que datos que representen ese tipo de población. Adicionalmente, se ha descrito un trasfondo autoinmune en este tipo de infección, donde se han descrito inicialmente pues, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, que en algunos pacientes explicaba un poco sus eventos tromboembólicos, pero también, como, digamos, como si tomamos como conjunto las enfermedades autoinmunes como rasgos multifactoriales, donde sabemos que diferentes factores ambientales pueden, digamos, ser como el trigger o el inicio de una respuesta inmune anormal, pues también hay diferentes publicaciones donde diferentes enfermedades como síndrome de Guillain-Barré, a nivel hematológico, síndrome antifosfolipídico, algunas vasculitis, entre otras, digamos que han sido descritas en contexto de una infección por SARS-CoV-2. En este contexto, digamos que podríamos tener tres situaciones, y es partiendo de la población a la cual nos enfrentamos en el día a día, es decir, pacientes con enfermedades inmunomediadas, básicamente preguntarnos si las condiciones o características propias de cada paciente pueden tener un impacto en cuanto al riesgo, no solamente la susceptibilidad de adquirir la infección, sino el riesgo de requerir un ingreso hospitalario por la misma, o en aquellos que han sido ingresados, si realmente pueden tener más riesgo de desarrollar complicaciones. Hemos hecho una revisión de la literatura, donde realmente podemos recoger entre 20 o 30 artículos que incluyen dos o más enfermedades de este tipo. Evidentemente hay muchas otras que son reportes de casos y otro tipo de estudios un poco, digamos, con N mucho menor, pero si nos centramos en aquellos que recogen dos o más enfermedades, bien sean autoinmunes o inmunomediadas, tenemos que a la fecha hay cerca de más de 20 o 30 artículos que recogen más de 30.000 pacientes, donde pues básicamente podemos como clasificarlos según cada uno de los escenarios que previamente mencionábamos. Tanto el riesgo de infección, el requerir o no ingreso hospitalario y el desarrollo de complicaciones ya estando ingresado. Como nos damos cuenta acá, las patologías más frecuentemente o más prevalentes reportadas son la artritis, la artropatía psoriásica, espondiloartritis y el lupus eritematoso sistémico. Y acá un poco la situación global en cuanto a tratamiento basal, tanto con glucocorticoides, fármacos modificadores convencionales sintéticos, biológicos o dirigidos. Nos damos cuenta también que las comorbilidades, digamos, como vamos a ver más adelante, son bastante repetitivas en cuanto a la prevalencia, y lo más prevalente es la hipertensión, la neumopatía crónica, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Iremos viendo para cada uno de los escenarios cuáles son como las publicaciones más relevantes. Evidentemente por tiempo no podríamos revisarlas todas, pero he intentado como seleccionar las que metodológicamente son más interesantes, y vamos a ver un poco no solamente la metodología, sino los resultados más relevantes, tanto en el contexto del riesgo de infección, ingreso hospitalario y el desarrollo de complicaciones. Aquí tenemos tres estudios que pretenden, digamos, evaluar o calcular la prevalencia o la incidencia de la infección en pacientes con patología autoinmune inmunomediada. Tenemos datos a nivel local y datos en otros lugares, estudios, muchos de ellos multicéntricos, la mayoría retrospectivos, varios de ellos con un grupo de referencia, una población de referencia, y con una N que puede pues, realmente ser muy variable, entre 1.000 pacientes o 26.000. Nos damos cuenta que al comparar la prevalencia en ese tipo de población respecto a la población de referencia, en este primer artículo, por ejemplo, se ve que hay una mayor prevalencia en pacientes con ese tipo de patologías respecto a la población de referencia. En este estudio, que incluyen 27 pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 y patología inmunomediada, se estudian a los pacientes como casos y a todos sus familiares, y se dan cuenta que la incidencia de la infección es mayor en aquellos pacientes con enfermedades inmunomediadas. En este otro estudio, que incluye no solamente población adulta, sino también población pediátrica del Hospital Valdebrón, calculan la incidencia para cada uno de los escenarios en cuanto a si es una infección confirmada o probable, y se dan cuenta que la incidencia es realmente muy similar, tanto para los pacientes, es una incidencia similar, teniendo en cuenta si tiene antecedente de alguna de esas enfermedades o no. Desde el punto de vista de factores asociados,
se han descrito en algunos estudios que ciertas enfermedades dentro de este espectro de las enfermedades autoinmunes inmunomediadas pueden, digamos, jugar un papel en cuanto al aumento de la prevalencia de ese tipo de infección. Y en este estudio, por ejemplo, donde se hacen subanálisis, teniendo en cuenta o agrupando por el tipo de enfermedad o por el tipo incluso de tratamiento, se dan cuenta que en algunos subgrupos hay un poco más de riesgo y una mayor prevalencia en cuanto a la prevalencia de la infección, teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y el tipo de tratamiento de fondo que venía recibiendo el paciente. En ese estudio que les comentaba, donde se estudiaban los casos y los familiares, se concluía que los pacientes con enfermedades reumáticas o autoinmunes versus sus familiares tenían una mayor incidencia de la infección y que factores asociados como la edad podrían también tener un impacto en cuanto a la incidencia de esta infección. Curiosamente, también se describía digamos, una asociación inversa, el hecho de que los pacientes que recibían hidroxicloroquina, comparando con otros fármacos convencionales, tenían un menor riesgo o menor probabilidad de desarrollar la infección. Sin embargo, en análisis multivariantes en diferentes modelos, pues se perdía esta asociación. Una referencia obligada en este contexto es, sin duda, el Global Rheumatology Alliance, que es básicamente una iniciativa liderada por el Dr. Robinson en la Universidad de Queensland en Australia, donde básicamente se permitió que reumatólogos o médicos de todo el mundo reportaran pacientes con esta infección. Es hasta la fecha el registro más grande que hay disponible. Es un registro que abarca más de 40 países, que actualmente incluye más de 2.200 pacientes. Esta es la última publicación, donde eran los 600 pacientes o 600 casos iniciales, donde pues evidentemente por el tipo de patología que estamos hablando, pues la mayoría eran mujeres, una edad mediana de 56 años, y cerca de un 70% tenían la infección confirmada por PCR. Las enfermedades más frecuentes o más prevalentes en este registro, aquí hablamos de 600 pacientes, eran la artritis, el lupus, la artropatía psoriásica, y en este análisis en particular se tomó como desenlace principal el requerimiento de ingreso hospitalario. De estos pacientes, casi la mitad, un 46%, requirieron ingreso hospitalario, y aquellos factores asociados con el ingreso fueron una mayor edad y diferentes comorbilidades, incluyendo hipertensión, neumopatía, diabetes y enfermedad renal crónica. En varios subanálisis, teniendo en cuenta el tratamiento de base, se daban cuenta que los pacientes con terapias dirigidas tenían una menor probabilidad de requerir ingreso hospitalario. Y haciendo un subanálisis, teniendo en cuenta la diana terapéutica, encontraban que aquellos pacientes en tratamiento con anti-TNFs tenían una menor probabilidad de requerir ingreso hospitalario y una mortalidad descrita cercana al 10%. Parte de los datos que alimentan este registro son los datos del EULAR, donde hasta la fecha son más de 30 países involucrados. Se han compilado cerca de 2.600 pacientes a la fecha, donde aquí vemos un poco las características basales de ellos, la mayoría con edades entre 18 y 64 años, nuevamente las patologías más prevalentes, las que previamente había mencionado. Un requerimiento de hospitalización cercana a la mitad de los pacientes, y aquí un descriptivo en cuanto al tratamiento basal, siendo la gran mayoría, un 80%, que estaban con algún tipo de tratamiento modificador. Otros estudios en cuanto al ingreso hospitalario, no solamente en España, sino en otros lugares, como pues, algunos trabajos de Madrid, del Hospital Clínico San Carlos, de Gregorio Marañón, y algunos trabajos a nivel de Estados Unidos, la mayoría de ellos retrospectivos, también tuvieron como desenlace primario el ingreso hospitalario, desde el punto de vista estadístico un poco más robustos, teniendo en cuenta o si comparábamos con estudios a nivel de prevalencia. Cada uno pues realmente define el tipo de población o el tipo de patología un poco de forma arbitraria, es decir, algunos incluyen pacientes con artritis inflamatorias, otros con enfermedades autoinmunes sistémicas solamente o patologías reumáticas, pero pues realmente es una división, como digo, pues un tanto arbitraria. La positividad o la confirmación de la infección por PCR pues también es muy variable entre las publicaciones, y como nos damos cuenta el porcentaje en cuanto al requerimiento de ingreso hospitalario pues realmente es un tanto similar, con un rango que va entre el 26 o el 68%. Hay diferentes factores que se han asociado con requerimiento de ingreso hospitalario, no solamente la edad, el género masculino, ciertas comorbilidades como la neumopatía, la hipertensión,
Y en este estudio, la presencia de enfermedades autoinmunes sistémicas, comparando con los pacientes con artritis inflamatoria, digamos que tenían un poco más de riesgo, casi 3 veces más, de requerir ingreso hospitalario. Adicionalmente a ciertos tratamientos, como el uso de glucocorticoides a cualquier dosis, o en dosis mayor de 5 miligramos, que también eran factores relacionados con el ingreso hospitalario. Como nos damos cuenta, se van repitiendo ciertos factores de riesgo, se van repitiendo ciertos variables, no solamente a nivel sociodemográfico, sino también a nivel de comorbilidades y de tratamiento, que impactan en cuanto al requerimiento de ingreso hospitalario. El ingreso en UCI estaba entre un 3 y un 14%, y la mortalidad entre un 14 y un 22%. Parte de los datos que se han recogido a nivel global de este registro que les comentaba inicialmente, también digamos que ha tenido representación en cuanto al tipo de población, o han tenido análisis o subanálisis teniendo en cuenta el tipo de población incluida. Aquí es un estudio reciente con cerca de 600 pacientes, donde se comparaban aquellos pacientes de Latinoamérica con el resto del mundo, teniendo en cuenta pues, 2 escenarios. El primero, el ingreso hospitalario, donde se daban cuenta que era estadísticamente significativo el requerimiento de ingreso hospitalario en pacientes latinoamericanos, y a través de un modelo de regresión logística, tomando como variable dependiente el soporte ventilatorio invasivo y no invasivo, encontraron que aquellos pacientes latinoamericanos pues, tenían un aumento en la probabilidad de requerir un soporte ventilatorio. Evidentemente, pues son varias variables las que juegan, digamos, un poco o explican un poco este tipo de resultados. Desde el punto de vista de complicaciones, que es el último escenario, tenemos diferentes estudios que han permitido evaluar pacientes con patologías inmunomediadas y que han pretendido, pues digamos que establecer diferentes desenlaces, como lo que se ha denominado una infección grave o severa, definida como el requerimiento a la UCI, soporte ventilatorio, desarrollo de otro tipo de complicaciones, y otros, digamos, desenlaces combinados para no solamente el riesgo de la infección, requerimiento de hospitalización, soporte ventilatorio, muerte, entre otros, donde vemos aquí, digamos, los estudios más representativos, también a nivel de España, a nivel de la Lombardía, que fue pues, también una de las regiones más afectadas, y también en Estados Unidos. La mayoría son estudios retrospectivos. Desde el punto de vista estadístico, nuevamente, pues digamos que un poco pues, más robustos, y la mayoría de ellos incluyen un grupo control en relaciones, digamos, diferentes, tanto 1-1 como 1-2. La positividad de PCR o el diagnóstico confirmado también es variable según la metodología o el tipo de pacientes incluido, que puede ser entre un 36 o un 100%. El ingreso hospitalario también es variable según cada una de las publicaciones, pero nos damos cuenta que se mantiene un poco cercano al 50%, que es lo que previamente se había reportado. El ingreso a la UCI también es bastante variable, y la mortalidad, pues evidentemente según el tipo de población a la cual pues, nos estemos refiriendo y a las características basales pues, de cada una. Aquellos factores asociados, pues nuevamente empezamos a ver la edad avanzada, género masculino, algunos subanálisis teniendo en cuenta el tipo de tratamiento inmunosupresor de base con tratamientos combinados, o incluso por el tipo de patología, en este caso enfermedades reumáticas, han demostrado una asociación en cuanto al ingreso a la UCI o ventilación mecánica para los pacientes con patologías reumatológicas, o para la susceptibilidad de la infección en pacientes que reciben tratamientos combinados. Nuevamente, la edad, las comorbilidades han sido factores que se han relacionado con el desarrollo de complicaciones durante el ingreso hospitalario. Nuevamente, en algunos subanálisis, teniendo en cuenta como desenlace la hospitalización, se ha visto que pacientes con terapias dirigidas específicamente anti-TNF tienen un menor riesgo, una menor probabilidad de desarrollar complicaciones durante el curso de la infección. Dicho esto, a continuación presentaremos los resultados de nuestros pacientes. Son resultados de nuestro hospital, en una iniciativa, una iniciativa multidisciplinar liderada por el doctor José Gómez Puerta desde el Servicio de Reumatología, donde se han incluido o se han visto, digamos, que implicados más de 10 servicios del hospital, pues que tienen como finalidad incluir pacientes con patologías autoinmunes inmunomediadas que han desarrollado una infección sintomática por el SARS-CoV-2. Los objetivos de este estudio pues, era describir una corte multidisciplinar de pacientes con ese tipo de patologías e infección sintomática por el SARS-CoV-2 en el Hospital Clínic.
Adicionalmente, analizar factores sociodemográficos, clínicos y terapéuticos que estaban asociados con pues, desde peores desenlaces. Esa es un poco la metodología del estudio. Los criterios de inclusión eran pacientes adultos con infección sintomática, bien fuera confirmada por PCR o casos probables, teniendo en cuenta los criterios del CDC, y un diagnóstico clínico de al menos una enfermedad autoinmune o inmunomediada. Es un estudio retrospectivo que se realizó, se recogió datos durante 3 meses y tenía, digamos que varios objetivos. Era básicamente evaluar cada desenlace o cada escenario que previamente hemos mencionado, no solamente el riesgo de la infección, el ingreso hospitalario, sino también los desenlaces, donde teníamos una corte de pacientes con patología inmunomediada y un grupo control, que era básicamente ajustado por género, por edad y por el momento en el cual se había hecho el diagnóstico de la infección. Se definió nuevamente de forma arbitraria las patologías, digamos, incluidas como enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunomediadas, teniendo en cuenta pues, la información disponible en cuanto a la fisiopatogenia de cada entidad, incluyendo las patologías que se mencionan en la diapositiva. El primer desenlace, evidentemente, era de los pacientes con este tipo de patologías, básicamente el ingreso hospitalario, pero como un desenlace más robusto era la definición de una infección grave, que ya se había, digamos que, incluido en otro tipo de estudios publicados a la fecha que les mostré previamente, y como subrogados tenemos la admisión a la UCI, requerimiento de ventilación mecánica, complicaciones cardiovasculares, eventos tromboembólicos, requerimiento de tratamiento renal sustitutivo y muerte. Y como desenlaces secundarios, el ingreso a la UCI, requerimiento de ventilación mecánica y la muerte. Evidentemente, pues se revisaron las historias de cada uno de los pacientes participantes. Se utilizó el REDCap, que es una base de datos bastante conocida, que en el caso del Hospital Clínic pues estaba diseñada con este objetivo, o sea, era una base de datos que incluye cerca de 700 pacientes con infección sintomática por SARS-CoV-2 y que habían requerido inicialmente ingreso, pero que para este estudio pues también tuvimos en cuenta pacientes ambulatorios. Se hizo pues un análisis bivariado y se crearon algunos modelos de regresión logística teniendo como variable de desenlace o dependiente aquellos pacientes con infección grave y algunos de los subrogados que previamente mencioné. Aquí tenemos que son cerca de 700 pacientes incluidos, una serie de variables sociodemográficas, clínicas y de la infección. Realmente son bastante variables recogidas desde el momento del ingreso hasta el momento del alta o el desenlace final. Estratificamos el tratamiento basal teniendo en cuenta el tipo de tratamiento que recibe el paciente, tanto glucocorticoides, estratificado también por la dosis, teniendo en cuenta algunas publicaciones previas, tratamientos inmunomoduladores como antimaláricos, inmunosupresores clásicos, tratamientos biológicos con diferentes dianas terapéuticas e inhibidores JAK. Tuvimos también en cuenta una escala ordinal que se ha venido utilizando previamente en estudios de influenza, otro tipo de virus, y que actualmente hace parte de los desenlaces primarios de diferentes ensayos clínicos con terapias biológicas y otro tipo de tratamientos, donde queríamos evaluar cuál había sido el soporte ventilatorio máximo que había requerido cada paciente durante el ingreso. Adicionalmente, marcadores de laboratorio, teniendo en cuenta como punto de corte lo definido aquí en el laboratorio de la institución, y también calculamos un score de hiperinflamación que incluye aspectos como el recuento de linfocitos, la ferritina, el LDH, el dímero D, teniendo en cuenta, digamos que, publicaciones o ensayos clínicos en curso, donde se ha evaluado este desenlace. Este es un poco el flowchart o el diagrama pues, del estudio, donde tenemos una corte de más de 6.000 pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunomediadas, de las cuales se identificaron 85 pacientes con la infección por coronavirus, bien sea confirmada por PCR o enfermedad probable. De ellos, 58 requirieron ingreso hospitalario. Entonces, hicimos un primer análisis entre los pacientes que requirieron ingreso y los pacientes ambulatorios. Y por otro lado, otros pacientes que también habían tenido que acudir al hospital por la misma infección, pero sin patología autoinmune o inmunomediada, sirvieron como grupo control para crear un modelo de regresión logística teniendo en cuenta los desenlaces que previamente he mencionado. Aquí está un poco representado las patologías incluidas. Las más prevalentes son la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, psoriasis, esclerosis múltiple, lupus, entre otros.
Son un total de 85 pacientes con 93 diagnósticos, es decir, hay 8 pacientes que presentaban 2 patologías autoinmunes o inmunomediadas, siendo la hepatitis autoinmune la que más frecuentemente se relacionaba. Aquí está la proporción de pacientes para cada uno de los grupos, que si nos damos cuenta es similar. Eran pacientes con enfermedades usualmente evolucionadas, y también evaluamos la presencia de actividad o de flare para cada uno de los pacientes, encontrando 9 de ellos que habían presentado un brote de su enfermedad, 5 al ingreso y 4 durante el primer mes. Cada uno de los especialistas involucrados hizo un estimado del total de pacientes para cada patología que hace actualmente seguimiento en la institución, y esto nos permitió calcular con los datos que teníamos recogidos de 85 pacientes y 93 diagnósticos, una prevalencia cercana al 1.5% de infección por SARS-CoV-2 sintomática en pacientes con este tipo de patologías. Tenemos en cuenta que el primer escenario pues, incluye pacientes a una prevalencia baja en este tipo de población. Desde el punto de vista de la estratificación de pacientes que requirieron o no ingreso hospitalario, del total de 85, como dijimos, 58 lo requirieron, nos dimos cuenta que aquellos pacientes que eran mujeres, que tenían enfermedad intestinal inflamatoria o que tenían tratamiento de base con algún tratamiento dirigido a anticitoquinas especialmente, tenían mayor probabilidad de no requerir ingreso hospitalario, comparando con pacientes con hipertensión que tenían una mayor probabilidad de requerir ingreso hospitalario. Es decir, pacientes en esta corte de patologías inmunomediadas, la mayoría o tenían una mayor proporción aquellos ingresados con hipertensión, y aquellos que no requirieron ingreso hospitalario, pues por lo general eran mujeres con patología intestinal inflamatoria y en tratamiento con terapias dirigidas a anticitoquinas, especialmente anti-IL-6, IL-17, 2 y 23. Aquí está el total de pacientes, que fueron 175, donde tenemos esos 58 pacientes de la corte inicial que requirieron ingreso, comparando cada uno de esos casos con 2 controles, que eran pacientes similares, pero sin ese tipo de enfermedad, donde nos damos cuenta que son grupos comparables, no solamente a nivel sociodemográfico, sino a nivel de comorbilidades, y como era de esperar, pues evidentemente hay una mayor proporción de pacientes bajo tratamiento con glucocorticoides e hidroxicloroquina, pues en el grupo de los casos. Los pacientes o los controles tuvieron mayor proporción o mayor probabilidad de tener fiebre y disnea, y de requerir tratamientos como antagonistas de la IL-6, y como veremos probablemente tenga relación por el tipo de complicaciones que presentaron. Aquí está el comparativo en cuanto a esta escala ordinal de requerimiento ventilatorio máximo durante el ingreso, donde nos damos cuenta que cada color representa una de las categorías previamente mencionadas, y aquí comparamos los pacientes con enfermedad autoinmune inmunomediada versus los controles. Nos damos cuenta... Tanqueu els micròfons, sisplau. Nos damos cuenta que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, y que al comparar cada una de las categorías entre sí, aquella categoría que incluía un requerimiento ventilatorio, o sea, una ventilación mecánica invasiva e intubación, era estadísticamente significativo, digamos, una menor proporción en aquellos pacientes que correspondían a los casos. Si nos damos cuenta, el resto de categorías numéricamente era menor en aquellos pacientes, digamos, tanto para mortalidad, requerimiento de soporte ventilatorio y demás, para aquellos pacientes con patología inmunomediada, comparando con los controles. Aquí se resumen las complicaciones, que van desde el desenlace de infección grave, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ingreso a la UCI, soporte ventilatorio, requerimiento de ECMO, soporte vasopresor, muerte, eventos tromboembólicos, donde vemos que por proporción, siempre, casi que en todos los desenlaces, es menor en los pacientes con patología autoinmune, comparando con sus controles. En rojo se especifican aquellas que alcanzan la significancia estadística al comparar cada uno de los grupos. Desde el punto de vista de eventos tromboembólicos, ninguno de los pacientes que tenían medidos anticuerpos antifosfolipídicos, digamos que fueron positivos, todos fueron negativos, pero evidentemente no son muchos casos. Y desde el punto de vista de mortalidad, si bien las complicaciones de forma global son más prevalentes en los controles, desde el punto de vista de mortalidad es una mortalidad muy similar entre los grupos, y la mayoría de pacientes pues eran pacientes adultos con múltiples comorbilidades, pues como era, digamos, de esperar.
Este gráfico, digamos que permite exponer un poco el desenlace primario, que era la infección grave, y cada uno de sus surrogados, como ingreso a la UCI, mortalidad, entre otros. Y nos damos cuenta que aquel grupo control, es decir, pacientes sin patología autoinmune o inmunomediada, tenía una mayor prevalencia o mayor proporción de desarrollo de enfermedad grave y de diferentes complicaciones, comparando en azul con nuestros pacientes casos. Al estratificar esos 175 pacientes entre el desenlace primario, que era la infección grave, nos damos cuenta que pues, los factores asociados eran la edad, ciertas comorbilidades como la hipertensión, la dislipemia, como era de esperar, y aquí solamente mostramos pues, las que fueron significativas, y desde el punto de vista del tratamiento, del diagnóstico basal, nos damos cuenta que aquellos pacientes con patología autoinmune e inmunomediada tienen menor probabilidad de desarrollar una infección grave. Y este efecto, al parecer, parece que es debido al grupo de las enfermedades autoinmunes en comparación con las inmunomediadas. Vemos entonces que pacientes de mayor edad, con ciertas comorbilidades, se asocian estas variables con mayor riesgo de la infección grave y que la presencia de patología autoinmune inmunomediada se relaciona significativamente con una menor probabilidad de una infección grave. Ese es el modelo de regresión logística para cada uno de los desenlaces, desenlace primario y los secundarios. Estos tres pues, son subrogados del inicial, donde nos damos cuenta que la única variable que es estadísticamente significativa, de forma inversa, es la presencia de una patología autoinmune e inmunomediada. Es decir, pacientes con ese tipo de enfermedades tienen menor probabilidad de desarrollar una infección grave, de requerir ingreso a UCI, de requerir ventilación mecánica invasiva, pero la mortalidad, como vimos previamente, se mantiene similar entre ambos grupos. Ya para ir terminando, pues podemos discutir brevemente un poco los resultados. Evidentemente, si comparamos nuestros resultados con lo que previamente se ha publicado, nos damos cuenta que hay ciertas similitudes. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes que requieren ingreso, los factores asociados como la edad, el género, las comorbilidades. Y como nos damos cuenta, el tipo de patología de base, pues realmente es un poco, hay evidencia que va a favor, evidencia que va en contra. Evidentemente no son estudios del todo comparables, las metodologías son diferentes, las poblaciones también tienen características basales diferentes y esto pues digamos que nos obliga a ser un poco cautos en cuanto a la interpretación. No sabemos realmente con certeza el impacto diferencial de cada patología. Aquí tenemos pues un espectro bastante amplio de patologías incluidas, con diferentes pues connotaciones en cuanto a edad, en cuanto a comorbilidades y tratamientos, y tampoco el impacto diferencial en cuanto a los tratamientos. Sin embargo, algo que parece consistente entre las diferentes publicaciones es que aquellos pacientes con tratamientos dirigidos probablemente anticitoquinas, anti-TNF, IL-6, entre otras, probablemente tengan mejores desenlaces comparando con pacientes con otro tipo de tratamientos como por ejemplo glucocorticoides y inmunosupresores convencionales. Hicimos diferentes subanálisis que por tiempo pues, no hemos mostrado teniendo en cuenta el tipo de patología, sin encontrar diferencias significativas en cuanto al tratamiento de base y otro tipo de desenlaces, es decir, que consideramos que son un tanto comparables. Hay diferentes posibilidades en cuanto a la hipótesis que explique este probable, entre comillas, efecto protector, que probablemente tenga que ver con el tipo de patología, el cuidado de esos pacientes, el distanciamiento social, el cuidado de las comorbilidades, entre otros. Y por supuesto, pues, como todo estudio, pues, hay algunas fortalezas y limitaciones. Como fortalezas, pues, básicamente incluye un espectro bastante amplio de patologías autoinmunes inmunomediadas en un centro, pues, que es de referencia, donde hemos intentado, digamos, que recoger o incluir como desenlaces, pues, lo que previamente se ha publicado y lo que es, desde el punto de vista estadístico, más robusto. Y como limitaciones, pues, evidentemente, la elección del grupo control. Siempre en cualquier contexto es donde más sesgos se pueden, digamos que la que más sesgos puede incluir. Evidentemente pues no tenemos algunos datos como la actividad basal de cada enfermedad. Hay ciertas variables con datos faltantes, dado que pues fueron muchos especialistas los que incluyeron los datos y evidentemente pues no están del todo homogéneos. Pero pese a esto, digamos que los resultados, pues como menciono y como comparamos con lo que ha sido publicado, pues son bastante consistentes y clínicamente relevantes. Podemos concluir entonces que en nuestra población la prevalencia de infección sintomática por SARS-CoV-2 es una prevalencia baja,
cercana al 1.5%, que algunos factores sociodemográficos y ciertas comorbilidades tienen evidentemente un impacto pronóstico en este grupo de pacientes, pero también en pacientes sin patologías autoinmunes e inmunomediadas, y que los pacientes con este tipo de enfermedades que requieren ingreso hospitalario tienen un menor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, esto pues incluye requerimiento de ingreso a la UCI, a la UCI, soporte ventilatorio, pero sin tener diferencias en cuanto a mortalidad. Como hemos visto, los factores de riesgo, pues realmente para adquirir la infección, para requerir ingreso hospitalario o para desarrollar complicaciones son similares. Son datos que, digamos, se mantienen en diferentes publicaciones y también son similares a los pacientes que inicialmente se reportaron, donde digamos que las patologías inmunomediadas o autoinmunes pues no eran representativas. Diferentes factores como la edad, el género, diferentes comorbilidades o el tipo de tratamiento de base, pues tienen implicaciones pronósticas y son factores a tener en cuenta en el abordaje de este tipo de pacientes. Sin duda, el trabajo multidisciplinar pues, realmente es muy relevante, dada la complejidad de pacientes a los cuales nos enfrentamos y dado de que hay pues, muchos interrogantes que aún están por pues, resolver sobre este tipo de infección. Requerimos sin duda más estudios con un diseño adecuado, con mayor digamos, seguimiento para permitir digamos, poder resolver ciertas interrogantes que tenemos de momento. Y cierro básicamente con una pregunta que es si estamos realmente preparados para brindar una mejor atención y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes durante esta segunda hora. Para terminar, evidentemente, pues no puedo acabar sin agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto, especialmente al doctor José Gómez Puerta. Quiero agradecerle la oportunidad para participar de este proyecto, al doctor Espinosa, al doctor Cervera por la retroalimentación, a Fernanda por todo el apoyo en el RedCap y en la recogida de datos, a la doctora Londoño por todo el apoyo estadístico y al resto de colegas que realmente pues, han aportado pacientes y han permitido que la discusión de los resultados y lo que pues, hemos compartido pues, realmente permita tener un impacto favorable en el cuidado de este tipo de pacientes. Y ya está. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Camilo. Bueno, la verdad es que la presentación yo creo que ha sido muy clara, concisa y concreta, exponiendo un poquito cuál es el tema y los antecedentes que había y luego, bueno, describiendo un poquito el trabajo que se ha hecho en el hospital. No lo has dicho tú, pero ya lo digo yo, que el trabajo va a ser presentado como una comunicación oral en el Colegio Americano, en el Congreso del Colegio Americano de Reumatología, y esperemos que el paper se pueda publicar con prontitud. Entonces abrimos, si os parece, el periodo el tiempo de comentarios, dudas o cuestiones. Entonces empiezo yo. Sí que es verdad que una fortaleza es que el estudio se ha hecho en el mismo hospital, ¿no? Que somos un hospital de referencia, que el número de pacientes no está mal, pero yo creo que también es una limitación en el sentido, sobre todo, por ejemplo, del outcome de la hospitalización, ¿no? Todos los que vivimos esa pandemia tuvimos claro que muchas veces los criterios de hospitalización o los criterios de llevar al paciente a la UCI no eran en función quizás de la gravedad del paciente, sino en función de otros factores, ¿no? Y no sé si el solo hecho de tener una enfermedad autoinmune ya era en algunos casos suficiente criterio como para hospitalización, cuando, por ejemplo, en esta segunda ola, con un número menor de pacientes igual, ese paciente seguramente o probablemente se podría haber dado de alta, ¿no? Y esto quizás a nivel de luego de discutir un poquito los resultados también se debe tener en cuenta. Y la otra cosa que te quería comentar, Juan Camilo, que no sé si hemos tenido la oportunidad de hacerlo, es ver los pacientes en los cuales se suspendió el tratamiento durante el ingreso y si esto de alguna manera influyó en el outcome. Bueno. Pues sí, evidentemente son múltiples factores los que intervienen y realmente el análisis de resultados pues tiene que ser muy crítico. Inicialmente el desenlace de ingreso hospitalario, pues si bien lo contemplamos, pues como mencionábamos, consideramos que no es el más robusto porque diferentes factores pueden influir en que un paciente requiera ingreso o no. También hay que tener en cuenta que, dado que son diferentes patologías y son diferentes servicios implicados, no todos, digamos, que tuvieron un seguimiento igual. Hubo algunos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pacientes de neurología donde hicieron un contacto telefónico a toda la corte de pacientes con el objetivo de identificar pacientes con síntomas compatibles o que requirieran estudio
y esto pues no es comparable para el resto de enfermedades. Y por esto solamente hicimos el análisis pues el bivariado teniendo en cuenta la hospitalización, pero teniendo en cuenta que diferentes sesgos pueden estar ahí jugando un papel, y por ende digamos que nos apostamos un poco para que el desenlace más robusto fuera básicamente la infección grave, que probablemente depende de otro tipo de factores, y por la metodología del estudio pues digamos probablemente tenga el adecuado poder estadístico para diferenciar una cosa de otra. Es cierto que la segunda ola pues tendrá ciertas diferencias en cuanto a que parte del conocimiento, de lo que hemos aprendido en la primera, pues tendrá que ver para tomar algunas decisiones. Y lo segundo era el tema de si habíais podido subanalizar. Vale, ¿no? Sí. Y lo otro era, sí, en cuanto al tratamiento también, no lo mostré, pero también tuvimos en cuenta qué pacientes suspendían el tratamiento durante el ingreso, desde el momento que se confirmaba la infección. Y básicamente, digamos que la tendencia era que aquellos pacientes que venían con tratamiento con glucocorticoides, la gran mayoría se mantenía, que realmente requerían por lo general dosis bajas. La dosis media de prednisona eran 5 miligramos en ambos grupos. Los pacientes con tratamientos con inmunosupresores convencionales, pues muchos de ellos se suspendían, metotrexate, micofenolato y otros. Y pacientes con terapias dirigidas, sean monoclonales o inhibidores de JAK, pues sí era un poco diferente, y esto probablemente pues tenía que ver el lugar donde exactamente estaba el paciente. Evidentemente, si bien teníamos un protocolo que pues, todos conocemos y que iba cambiando pues, día a día, evidentemente el actuar de cada grupo de médicos pues era un poco diferente dentro de un hospital, teniendo en cuenta pues el tipo de sala donde estaba el paciente, por lo cual digamos que fue un poco diferente o no es del todo comparable. Pero generalmente era esto: los corticoides se continuaban, eran dosis bajas, los inmunosupresores por lo general se suspendían, y los tratamientos dirigidos, pues según el paciente se hablaba con su médico responsable, y muchos de ellos se posponían. Que esto también es, digamos, un poco acorde a lo que está publicado. Hay algunas publicaciones que evalúan esto, y es muy similar. Muy bien. ¿Tenéis algún comentario? José, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, yo solo felicitar a Juan Camilo y el esfuerzo de todos. Tener en cuenta que una vez viendo los resultados, siempre tuvimos la necesidad de ir muy pronto por la misma, digamos, avalancha informativa y la necesidad de divulgación, y eso nos ha permitido de forma rápida generar abstracts y tener estas comunicaciones, pero a la vez también tienes el temor de saltarte pasos y no ser muy riguroso en el análisis, y yo creo que gracias a que Juan Camilo habéis visto la capacidad de trabajo que tiene y de presentar los datos y de reanalizar y darle vueltas, hemos intentado no saltarnos esos pasos para no intentar, digamos, ser no rigurosos con los datos, y en eso estamos, y yo creo que intentaremos que el manuscrito llegue a buen puerto. Simplemente felicitarlo, como él ha dicho de forma, yo diría, brillante y preocupante. No sabemos si las autoridades sanitarias nos permitirán gestionar una segunda ola, pero por lo menos ya tenemos el conocimiento de la primera ola y que hemos ido sacando cosas. Yo ahí en el chat he visto que hay varias preguntas sobre el tratamiento combinado con antivirales, el efecto autoprotector y de preconfinamiento que ya hicieron los pacientes, que seguramente impactan en el primer desenlace, que es ingreso o no ingreso, pero que quedan muchas preguntas por resolver, no solo en enfermedades autoinmunes, sino en enfermedades en trasplante, en pacientes con neumopatías de base, en pacientes que toman medicación crónica, etc. O sea que nada, felicitaros a todos. Yo creo que quedó claramente la presentación muy bien estructurada, no solo estética, sino con el rigor científico, y simplemente felicitarlos a todos. Muy bien, sí, en el chat, es verdad, que no me había fijado, perdonadme. Albert Pérez de Inmuno incide sobre un tema que ayer también salió en la sesión del IDIVAP, ¿no? Es decir, que probablemente quizás la explicación de que tengamos pocos pacientes con enfermedades autoinmunes infectados es porque, primero, la relación en enfermedad crónica, como son estas entidades, con el médico es muy estrecha, y en segundo lugar, quizás son pacientes que han contemplado mucho mejor las medidas de distanciamiento, ¿no? Y el confinamiento. Sí, de acuerdo.
Es un factor que incluso no se ha podido cuantificar realmente en diferentes trabajos y en el nuestro tampoco, pero evidentemente es un factor que juega un papel en cuanto a que son pacientes que usualmente tienen un mayor autocuidado, no solamente por el tipo de patología que tienen, sino por el tipo de tratamiento que reciben, porque digamos per se ya tienen un poco más de riesgo de adquirir una infección y tener algún tipo de desenlace que no usualmente que puede no ser muy bueno. Cuantificarlo como tal no lo hemos hecho, pero evidentemente es uno de los factores que discutimos a tener en cuenta en cuanto a ese tipo de baja prevalencia. Evidentemente juega un papel pues, importante y puede, digamos que, ser un factor confusor desde el punto de vista del cálculo, no solamente de la incidencia, sino de la prevalencia de la infección. Sí, a este respecto nosotros, en fin, desde Autoinmunes lo que hicimos las primeras semanas fue hacer un contacto telefónico con los pacientes, como has comentado tú, Juan Camilo, y les preguntábamos si habían tenido algún síntoma, si precisamente habían sido diagnosticados con PCR, y luego les preguntamos, todo y que era una encuesta telefónica, y en fin, es la limitación que hay, si habían tenido contacto con algún paciente o cómo habían contemplado las medidas de confinamiento, ¿no? Entonces, la prevalencia de la infección, la verdad es que de casos probables y definitivos era muy baja también, y la única variable, digamos, que salía significativa era básicamente si habían hecho las medidas de confinamiento bien o no, ¿verdad? Que nos daba la impresión de que probablemente estos pacientes estaban mucho más concienciados, ¿no?, de este tema, y esto probablemente también explicaría el hecho de que se infectasen menos. Era una población de pacientes con lupus tratados con hidroxicloroquina, ¿no?, que había surgido la duda de si la hidroxicloroquina era protectora o no, ¿no? En fin, la hidroxicloroquina aparentemente no había diferencias y sí que había diferencias en cuanto a las medidas de distanciamiento. Julio pregunta acerca de si hay algún estudio que valore los anti-TNFs versus los anti-IL-6, ¿no?, dado que se usa actualmente el tocilizumab. Y por otro lado, del remdesivir, ¿no? Se trataron pacientes con este fármaco junto con anticitoquinas, y cuál fue la diferencia, si la hay, frente a la monoterapia con anticitoquinas solo. ¿Puedo compartir un segundo? Sí. Vale, es una pregunta, digamos, interesante. Por tiempo no mostré exactamente todos los datos en cuanto a tratamiento, pero si tenemos en cuenta la estratificación de los pacientes por el desenlace primario, que era la infección severa, nos dábamos cuenta, como era de esperar, que aquellos pacientes con infección grave pues requerían, pues, y esto tiene que ver con el protocolo que se usaba en la institución, tener mayor proporción de uso de interferón, dosis altas de glucocorticoides y de tocilizumab. En cuanto al remdesivir, digamos que las proporciones eran muy similares, sin una significancia estadística. Y desde el punto de vista de ingreso hospitalario, hubo algo que pues, también era interesante. Un segundo. Bueno, cuando evaluábamos los casos y los controles, también nos dábamos cuenta que aquellos pacientes sin patología autoinmune inmunomediada, por alguna razón que no tenemos total claridad actualmente, tenían mayor proporción del uso de la tripleterapia que hacía parte del protocolo de la institución, ¿vale?, alcanzando incluso la significancia estadística. Y como era de esperar, y como, digamos, tiene un poco de relación con el tipo de complicaciones, dado que era más prevalente el desarrollo de complicaciones en esta población, pues requerían más frecuentemente el uso de tratamientos anti-IL-6, dosis de glucocorticoides, entre otros. Incluso hubo pacientes donde se hizo terapias combinadas y todo esto, y usualmente era dentro del grupo de los controles. Desde el punto de vista del tratamiento basal, voy a irme un poco hacia atrás. Cuando teníamos en cuenta el desenlace de ingreso hospitalario, nos dábamos cuenta que cuando estratificábamos según la diana terapéutica, pacientes que recibían tratamiento anti-TNF y otras dianas terapéuticas, aquí digamos que lo consolidamos teniendo en cuenta pues, que eran pocos pacientes, nos dábamos cuenta que aquellos pacientes que no requerían ingreso tenían una mayor proporción de uso de ese tipo de terapias. Cuando hicimos un subanálisis teniendo en cuenta cada una de las dianas terapéuticas, anti-IL-6, IL-17, IL-12-23, inhibidores JAK y los antiintegrines vedolizumab y natalizumab, nos dábamos cuenta que curiosamente aquellos pacientes con terapias anticitoquinas, la mayoría o casi todos no requirieron ingreso, sino que fueron pacientes que se trataron la infección en casa. Y digamos, este efecto dependía del grupo de los pacientes con terapias anticitoquinas, especialmente IL-6, anti-IL-6, IL-17 y 12 y 23, lo cual, entre comillas, nuevamente, como que parece que da un efecto protector.
Esto va, digamos, acorde a otras publicaciones que disponemos en la actualidad, donde se ha visto que pacientes con este tipo de terapias tienen una menor seroconversión de anticuerpos de tipo IgG para SARS-CoV-2 y que aparentemente, según algunos reportes de casos en pacientes con psoriasis, enfermedad intestinal inflamatoria, entre otros, bajo este tipo de tratamientos, son pacientes que usualmente tienen un curso de la infección un poco más benigno. Comparaciones, digamos, directas entre IL-6 o TNF, no recuerdo alguna publicación como tal, pero digamos que hay diferentes estudios que van encaminados a que hay un probable efecto protector, teniendo en cuenta el tipo de tratamiento que recibe el paciente y que evidentemente recuerda que todos los factores relacionados con la respuesta de citoquinas y demás, pues tienen un papel importante en la fisiopatogenia de algunas complicaciones. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a ver, inmunología, al final no había. Aquí, inmunología. Felicidades por el estudio. No sé si habéis analizado el tiempo entre inicio de síntomas, dale el doble clic. Y ingreso o primera visita presencial o telemática para comparar entre los grupos con enfermedades autoinmunes y grupos sin enfermedades autoinmunes. Claro, es decir, el tiempo entre sí, ¿no? el inicio de síntomas y el ingreso, ¿no? Pues si esto hubiera también diferencias entre el grupo de enfermedades autoinmunes y no enfermedades autoinmunes, ¿no? Sí, es un aspecto también interesante. Y parte de las limitaciones que tenemos es algunos datos faltantes. Quisimos también hacer algunos análisis de supervivencia teniendo en cuenta el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta algún desenlace como ingreso hospitalario, ingreso en la UCI, ventilación mecánica, pero dado que un grupo importante de pacientes teníamos datos faltantes, pese a que revisamos algunos documentos fuente de ciertos pacientes, no teníamos, digamos que la potencia adecuada para tener o evaluar diferencias, pero evidentemente sería un dato interesante de analizar, sí. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Juan Camilo. De nuevo, felicidades. Felicidades también a todos los que hemos participado en este estudio colaborativo. Y os emplazamos a la semana que viene a otra sesión del Fórum de enfermedades autoinmunes. Entonces, pediría a los que sois del servicio que os quedarais conectados unos minutitos más, porque hoy se despide Elena de la rotación de enfermedades autoinmunes y la despedida será online.